que el humor es hacer que la gente piense sin que se deje cuenta que está pensando. Que el que piensa se dé cuenta que está pensando. Exacto, eso fue lo que dijo Aquiles Nazoa y lo que dijo Gloria. Y es verdad. Por eso decía hace un minuto que en lo personal creo que quien hace humor es muy inteligente, porque históricamente el humor ha sido un espacio de crítica social. Voy a hacerles, antes de entrar a la parte más difícil para ustedes, ¿no? Quiero que cada uno le diga, o sea, yo lo oigo y a mí me encantaría hacer humor. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. ¿El tuyo, tuyito o es? ¿Tú sientes que yo tengo acento español? No, pero yo te he visto. Ah, bueno. ¿El acento es tuyo o es inventado? Yo procuro imitar a la familia. O sea, yo vengo de familia española. Ah, pero entonces sí tienes acento español. Es una cosa que pues aprendes. Pero yo siento que no sé si sienten que yo, si no me digas eso, pues me va a traumatizar. Yo me siento venezolanista. Que te vas a traumatizar, tampoco me estás diciendo hoy en día. Oye, No, si de repente tienes un tumbado. sí. El que tiene un tumbado también. Entonces, ¿qué? Una cantidad de amigos maracuchos y yo a veces les digo, bueno, me encantaría entender cómo es la idiosincrasia de esta nación de los maracuchos, porque terminan siendo una nación aparte. Fíjate que en mi país. Ok, vamos a ponerle seriedad. ¿Crees que podamos ponerle seriedad por la próxima hora? Arrancamos. No problema. Bueno, precisamente no se trata de seriedad, sino de humor. Este episodio de Con el oído de la letra que estamos grabando en la Universidad Metropolitana con estas grandes y talentosas figuras del humorismo venezolano. Raquel Genache, la tía Ana, que no tiene la cédula ya no dice señora Ana, dice tía. Y Edgar Albarrán. Y la premisa para conversar hoy es humor y literatura. Yo me supongo que nuestra productora estrella, Patricia Burgos, les contó que previo a esta grabación de este episodio hemos tenido un taller aquí en la Universidad Metropolitana sobre el podcast y el Vcast, que ya explicamos y comentamos que se ha generalizado el nombre del podcast como la figura para hablar de la producción de contenido de cualquier índole para ser consumido bajo demanda. Y que la premisa que nos ocupa hoy es humor y literatura. Vale, sí, ella no lo explicó. Okay, entonces hizo bien a ver. Más o menos. Más o menos, pero ¿por qué más o menos? ¿Qué le vas a echar? ¿Le vas a echar más o menos, Patricia? Sí, hay humor y literatura. Yo vengo con el humor. Exacto, venimos más con el humor. Bueno, yo entonces voy a ir un poquito más para atrás. Cuando estabas chiquito leías. Muchísimo. ¿Qué leías? Mira, el primer libro que cayó en mis manos era un libro que se llama El Tercero, escrito por un supuesto monje tibetano llamado Lobsang Rampa. Y yo no sé por qué mi papá me dijo, toma, léete eso. Mi papá era un tipo muy agnóstico, que no creía en eso y me dio ese libro. Y el segundo libro que me leí, que fue el libro que de alguna manera me dio pie para entrar al mundo del humor, es un libro de Otro Gómez que se llama El hombre más malo del mundo. Estaba yo en quinto grado. Y ese libro me hizo reír. Yo era un chamo de 9 años. Y fue muy frustrante, como niño, tratar de compartir eso con mis amigos de 9 años. Porque andábamos, era todo el día en una patineta, una bicicleta. Yo les decía, chamo, me leí un libro y es buenísimo, me hizo reír. Y para ellos era que te leíste. ¿Qué? Ya se estoy leyendo. Sí, entonces, a mí siempre me encanta la lectura. Me encanta leer. No, no leo tanto como me gustaría, porque bueno, el ocio prefiero dedicarse a otras cosas más mundanas, pero me encanta leer. Rey, no sé qué por tus manos no pasó Gulliver, que Moby Dick. No, claro, no, quizás, y claro, sí, esos clásicos. Por supuesto, me leí todas las novelas de García Márquez. Me encanta la novela latinoamericana, los clásicos. Yo siempre he hecho mucha broma en mis shows que la gente no sabe quién Carrizo es Oscar Wilde, ni el retrato de Dorian Gray,
porque leen es a Daniela Farías de Twitter. Entonces, me encantan los clásicos. He leído acá. Cuando yo he leído mucho, leo mucho, pero hoy en día, por lo menos los libros de Sánchez Rogel, no me los leí, porque prefiero jugar Monster Hunter en mi PlayStation. Pero tú vas a buscar la paz perpetua. En lo absoluto. Ah. No, la paz perpetua. Bueno, me encanta la paz del hogar. La paz perpetua no, porque todavía apenas tengo 51 años, pero la paz perpetua me llegue como a los 90. Ahorita. Ojo, que quiero decirles algo. Esto no es una interpelación sobre literatura. No. Pero yo me siento un poco interpelado. Precisamente por eso lo estoy diciendo. Yo soy cargo, entonces me siento más. Por eso lo estoy diciendo, porque me miraste con cara de me vas a poner en esa situación que yo no sé. No me lo absoluto. Y cuando llegara para mí, yo. Bueno, entonces vamos a dejar a la Tiana de último. A ver, les quiero contar algo. Esto es una conversación, no es una interpelación. Así que para mí es muy importante que ustedes se sientan en la libertad de hablar en el momento que quieran y que no esperen a que yo les haga una pregunta. Parte de mi proceso de evolución como periodista es tener la posibilidad de poder compartir con personas como ustedes y con cada una de las personas que vienen como invitado al podcast y que este proceso de conversación deje de ser una entrevista interpelativa. Mi esposo a veces me dice cuando llega a la casa y yo le digo, ay, ¿cómo te fue? Y si, ya va, pero no me estás entrevistando, yo no he sido entrevistado, déjame contarte. Entonces, siéntanse en total confianza de hablar y de interrumpir y de sumar, porque de eso se trata este episodio de Comer Millonario. Gracias. A ver, el primer libro que yo leí fue Cuenta Girasol de Quinto Grado. Claro, y cuenta mi jardín también. Girasol de Quinto Grado va a ser el primero. Yo no fui muy lector, pero o sea, recuerdo que Harry Potter, como todo niño, de los 93. Harry Potter salió como en el 2000 o 98, no sé, por ahí. Y yo dije, wow, o sea, ¿qué es esto? Porque nadie de mi cuadra leía, que eso era muy difícil decirle a los niños, ah, mira, no, estoy leyendo el libro, pero vamos a anotar en esa mata, mejor. Entonces, me encantó como el libro, como la literatura construye como escenarios, construye como un mundo, construye como fantasía, universo, un universo distinto. Eso me pareció, me voló la cabeza en ese momento. O sea, yo decía, ¿cómo esto me iba a imaginar? Y bueno, cuando vi las películas me volví loco porque dije, claro, es que yo me imaginaba igual, como se imaginaba J.K. Rowling, que Dumbledore era un viejo así canoso, como una vaca. Yo me lo imaginaba igual. Y o sea, fue como muy poderoso ver cómo con la literatura creó todo un universo de gente distinta y un mundo distinto. Me pareció esto. Bueno, yo antes de darle la palabra a la señora Ana, voy a decir algo aquí, lo voy a lanzar. Escucharte hablar me hace querer preguntarte, bueno, con el humorismo y con el stand-up comedy como género de humor se va a construir universos, pero no la respuesta todavía. Ay, bueno, yo respondo de los universos. La primera pregunta que es esta pregunta. Ok, yo vengo de tener un hermano como rey, que era el que se leía con 8 años, 9 años, Moby Dick, Viaje al centro de la Tierra, no sé qué, y a mí me parecía tan fastidioso, yo trataba, y me era como, yo creo que yo tengo DDA, o sea, que yo tengo como una dispersión o algo, y como que él era el hermano mayor y él tenía esa tarea y yo no, y no, o sea, era como que yo intentaba, me regalaron Alicia en el País de las Maravillas, yo iba como directo a los dibujitos, y ¿Qué pasó con tu personita? no, me regalaron unos libritos que eran como resumidos y ahí como que me costó entrar. Hasta que me encontré Humor y Amor de Aquiles Nazoa. Y un tío me dijo, mira, y me leyó no se da cuenta de qué, a lo mejor, o sea, como tirando ahí vamos a leernos esto, o mira lo que dice aquí. Y a mí eso me pareció genial. O sea, era como, qué divertido. Esto es divertido. Aquí como que sí,
Pero como que uno, o sea, yo ahorita después de vieja fue que dije, claro, a mí, si alguien hubiera tenido 2 dedos de frente y se da cuenta que yo leía Mafalda en casa de mi abuela Claro. y Humor y Amor de Nació en casa de mis padrinos, que al final como que se lo tenía tan sobado que cuando me operaron de las amígdalas, mi tío me dijo, toma, te ganaste uno. Y fue como mi primer libro. Y después, como a los 12, sí, ya estaba ya terminando primaria, descubrí, yo soy una gente demisexual, romántica, vengo de las telenovelas de Hilda Carrero, Lupita Ferrer. Descubrí a Corín Tellado en las revistas Vanidad. Eso era como droga, amiga. O sea, yo veía una vanidad y era como. Entonces, esas eran como mis dos grandes ramas de la literatura. Y ahora que hablaste de Gabriel García, bueno, yo tuve una profesora en segundo año de castellano que, o sea, como que me enamoró, que hizo que leyera cosas y como repartió textos que había que leerse. Y, o sea, yo creo que es mi demostración de amor fue haberme leído Cantaclaro, que me parece una ladilla. O sea, qué nivel de aburrimiento. Perdón, pero bueno, llego donde voy a decir algo. A mí me pasó cuando estaba en el colegio, que yo tuve que leerme obligada Doña Bárbara, y eso para mí fue terrible. Pero, No, Doña Bárbara es pero divertidísima. no, a mí me pareció terrible a los 14 años, pero me la leí hace 3 meses y dije, wow, de lo que me perdí, como con Harry Potter. Sí, pero es que yo creo que es una lectura para, o sea, Harry Potter es una lectura mucho más fácil para un niño. A mí cuando yo recuerdo que así, en sector al que no, y que lee el Quijote, y que yo no sé leer todavía, o sea, o sea, Pero yo creo que eso es que no le dan referencia, o sea, no le dan a uno una orientación. Cuando yo me leí el Quijote, yo no lo entendí. Además que venía de leerme el poema de Mio Cid y el Cid Campeador y todo este peo de la caballería, no. Ah, pero Ya había pasado primero por ahí. Tenía un marco teórico. Sí, pero cuando a mí o sea, yo me leí el Quijote arrecho, me disculpan la expresión, yo decía, pero qué disparate, o sea, qué disparate es este, qué señor, yo era el editor de Rubén Blades, este gordo, saquen este gordo de aquí. Exacto. Y esta mujer fea, porque Y una cosa, yo no entendía, y después entonces me ponen en contexto de qué es lo que estaba queriendo hacer Cervantes ahí, que era burlarse de las novelas de caballería. Entonces, cuando a ti te explican algunas cosas y te dan contexto de algunas cosas, cónchale, yo creo que la lectura puede llegar a ser mucho más eficiente que agarres, mira, léete este libro que después te voy a examinar y te voy a preguntar sobre cuál es el segundo apellido de Dulcinea. Entonces, coño, que la diga, perdón. sí, no, y que al final uno termina, Perdón. al final uno termina resolviendo el rincón.com. Exactamente. No hacía nada. En mi época no había web, pero había recursos. Eso mismo estaba comentando yo previamente cuando hablábamos del podcast como género, del podcast como unidad de consumo de contenido. En mi época tampoco existía web. O sea, Claro. pero somos de la misma generación, a mí no me sentía por ser. ¿A ustedes no les pasa que igual va a ver una película, una serie hoy en día y buscan el ranking que tiene en IMDb o en Tomates Podridos? No llevo ese. No, yo ahora lo Y eso por contar que Lo hago en Amazon las estrellas de un producto. IMDb es Internet Movie Database, es un portal donde están rankeadas todas las películas por el público. Que la gente pone como super. Entonces, me parece que los libros sería interesantísimo, hubiese sido muy interesante tener algo así, unos comentarios, una cosa que tú digas, ok, Claro, que libro, no ir a ver los comentarios de y la que, claro, de repente la biblioteca Pedro Brazos, en los años 90, que era cuando yo estudiaba aquí, no existía la internet, y tú no podías ver el ranking, o sea, el review, pero bueno, estoy perdido de gringo, la reseña de cualquier libro que tú te hubieses querido leer. Mire, yo necesitaría decirle que vamos a ponerle seriedad al asunto, pero creo que sería un sinsentido que yo les diga, vamos a ponerle seriedad al asunto. No, pero orden sí. No. Bueno, sí, pero no. No, porque es que a veces el orden puede ser el desorden puede ser la pauta del orden. Hemos estado hablando del tema de la literatura. Para ustedes que son humoristas, que son comediantes, que viven por y para el humor,
¿Cómo entra esto en el proceso? ¿Cómo entran las referencias literarias, si es que las hay, y si no las hay, por qué no las hay, en el proceso creativo de ustedes? Que me lleva entonces a preguntarles cómo es el proceso creativo de cada uno. A ver, Para llegar a donde llegan, que es aquí pararse y hacer una rutina y todo lo que hay detrás. mi proceso es, me levanto, intento escribir un chiste, lo odio, luego lo vuelvo a leer, no lo odio tanto, lo dejo para mañana, no lo escribo, pasa una semana, lo vuelvo a ver y digo, ok, vamos a desarrollar la idea. Siempre, usualmente de lo que yo escribo, mis chistes son ficción, cosas que no me pasaron, o le pasaron a alguien más, pero todo es ficción. Yo no tengo ninguna anécdota ni nada, ni cuento nada que me haya pasado a mí. Entonces, yo me baso en lo que capaz yo viví o lo que vivió alguien más, o como yo creo que es la cosa. Entonces, mi proceso es escribo la premisa, que es la premisa del chiste, y voy, día a día, voy haciendo un párrafo, y luego hago un segundo párrafo, y luego un tercer párrafo, lo vuelvo a leer. Usualmente lo odio en todo el proceso. Como que no me gusta, no me da risa, como que hay un proceso de autodesprecio con el chiste en el principio. Y luego lo pruebo con amigos. Lo pruebo con amigos. Le digo, Amigos comediantes. Amigos comediantes. Ana, vamos, mira, yo te voy a contar esto. Y le cuento, por ejemplo, no sé, de un chiste corto que yo tenía que era algo así como. El otro día vi a la novia militar que le robaron el teléfono y yo me puse muy triste porque ahora el coronel no tiene quien le escriba. Entonces yo cuento eso. Yo le cuento eso. Pero puedes sacar ese. Bueno, si era una esposa de un militar, sí tenía que escribir. El general en su la gente lo respeta. Entonces yo le cuento eso. Si yo veo la reacción de ella. Si ella le dio risa o no, yo digo, ok, tú puedes dar risa en tarima. Si no le da risa, igual digo, bueno, puede dar risa en tarima, pero a ella no le dio risa. Y yo lo que busco cuando reboto, cuando le cuento los chistes a otros comediantes, que me den feedback. Eso es una observación interesante. Haz esto de este lado. Entonces, termina ese feedback, me voy a presentar en tarima y lo cuento como usualmente lo escribí. Yo no soy muy yo lo escribo, pero realmente no lo digo igual. Como que en tarima el performance es distinto, porque no te vas a decir una página de texto completo igual. Eso es mentira. Eso no es un guión que uno lleve. Y depende de cómo lo cuentas, lo ajusto hasta que o da risa al principio o termina dando risa eventualmente. Pero eso es un proceso largo y complejo. Es decir, que hay un proceso como lo puede tener un escritor, o sea, un proceso que demanda disciplina, que demanda fuerza de voluntad, que no es que te vas a poner a sentarte a que te baje la musa. No. Mira, el Laureano Márquez nos dijo una vez, ¿te acuerdas? Que el humor es 10% inspiración y 90% transpiración. O sea, tienes que transpirar, Tienes tienes que sudar, tienes que echarle, o sea, no es una manera de aterrizar eso del el pensamiento de la musa. Tú puedes tener una idea, o sea, por ejemplo, a mí me encanta hacer humor y mis chistes tienen que ser en su mayoría, no todos, porque a veces consigo chistes fáciles que me ayudan a darle ritmo a mi rutina. ¿Cómo es eso de conseguir chistes fáciles? Por ejemplo, un chiste que te digo ahorita, me da pena, pero es un chiste de que le cambiaron el nombre a la autopista de Francisco Faraón. Ahora esa autopista arranca así que dio al culo, un nombre larguísimo para una autopista. Entiendo que le quieren cambiar el nombre a todo, pero pudieron haber abreviado el nombre, porque usted tenía que salir de allí a la Orpina, hacer una diligencia en Quinta Crespo, no sabía a qué lugar de Quinta Crespo iba a llegar. Como el PS, empiezo yo a rodar, el PS me dice, a 2000 metros tomar la autopista Gran Cacique y no el del puro GPS. Cuando terminó el PS ya yo iba por Caricuá. Es un chiste que para mí es una tontería de chiste, que no es algo que yo quiero decir, más allá de lo obvio de lo que es el chiste.
Pero hay cosas de las cuales a mí me gusta hablar, que son las que me motivan a ser comediante, a ser humorista. Entonces, esas cosas nunca terminan en un chiste fácil, terminan en una construcción que atraviesa por una metodología, no solamente un proceso de escritura, de desarrollar la premisa, o de sentarse a escribir según, como dice Edgar, según lo que es mi estado de ánimo, o cómo me desperté, o si tengo la posibilidad de sentarme a conversar con unos amigos. Pues la metodología del chiste, es la metodología de cómo hago yo para abordar esto de forma eficiente que me permita conectar con la audiencia y que la audiencia esté de acuerdo conmigo emocionalmente, sin que necesariamente esté de acuerdo conmigo mentalmente o racionalmente. Entonces, es una metodología, yo agarro y entonces utilizo las emociones como vehículos comunicacionales, entonces yo hablo, y eso es una metodología que aprendí de un autor norteamericano. Y es un proceso, y todo eso tiene una decantación, se lleva el chiste a probar, después se ve si de verdad perdiste tu tiempo o de verdad el chiste tiene potencial o el chiste es un éxito desde el primer momento y entonces es bueno, este chiste funcionó, y entonces te lo guardas en tu gavetita y los otros lo siguen rumiando y lo siguen rumiando hasta que se convierte en el chiste que tú deseas que se convierta o lo desechas Lo porque deja ahí. ¿Cómo se encontraron ustedes con el humor? Tú lo vivías a diario. Claro, a mí me empujó mi entorno. O sea, yo lo estoy escuchando a él y yo no hago nada de eso. O sea, yo a veces cuento cosas y veo que pasa, que se lo estoy contando, se ríen, o digo, esto es como pensarlo desde aquí, es gracioso, y entonces como que lo tiro en tarima. O sea, por ejemplo, yo me fui a Maracay a hacer un show hace 3 semanas. Y dije, yo no manejo, no me gusta manejar por autopista, entonces dije, bueno, me va a pagar un rider de mi casa en el centro a la bandera para llegar fresquita y no andar en el metro, pero $3.20. Llego a la bandera, subo mi rampa y claro, como no es una cosa que yo uso, voy a información que está justo en la entrada, hay una persona ahí, y yo voy a borrar, y yo me siento súper cool, muchachos. O sea, yo sé que te está viendo una señora, pero yo me siento, o sea, de 25. Entonces yo llego y le digo, mira, disculpa, los autobuses para Maracay, y el tipo me dice, sin preguntarme nada, tercera edad, paga la mitad y no paga impuestos. Yo en ese momento sentí una rechera y una alegría al mismo tiempo. O sea, que está como, estoy comentando. Llegué a Maracay y esa fue como la entrada del show y llaman el show y una mesa llena de mujeres que están conmigo. Y es como esa energía que dice él también. O sea, el humor no solo es como lo que dice, sino como la energía con la que lo cuentan, ¿sabes? O sea, como el momento, siento yo, o sea, que pueda ser gracioso. Yo sí, hay momentos que digo, yo quiero hablar de esto. Y hubo un momento que dije, yo necesito contar porque no me quiero ir del país. Entonces voy como rescatando cosas que son todas nuestras miserias, pero contadas como desde el humor, ¿no? Ahí sí hay como, quería ser en algún momento, yo soy feminista y yo decía, yo no puede ser que yo quiero ser un feminista, pero claro, yo soy una feminista vieja, en escuela, que no tengo formación. Entonces, claro, yo soy feminista desde la rechera de que no, ¿sabes? De que a mi hermano lo dejan y a mí no, de que mi hermano le servía y a mí, ¿sabes? Es como, entonces, claro, en lo que empecé a hacer humor, ese no es mi lado del humor, porque él, bueno, a lo mejor ese es su lado más serio, hostil, puede hacer humor, que es como, y que no, aquí no va a salir nada hasta que encontré que de hecho, yo entraba y decía, yo soy feminista, y alguien en el público así de, mierda. Y ya yo entraba en lo pésimo, entonces tuve que inventarme un chiste para entrar matando eso que era, hay algo más fastidioso que un feminista, una señora feminista. O sea, ya yo sé que yo le pensé fastidiosa. Entonces tratas como de hacerlo ahí como una introducción. Pero en general, a veces me pasa que es eso, como que voy rescatando. Yo vivo en el centro. Yo viví 40 años en el este y vivo en el centro de Ciencia. Y yo tengo mucho, o sea, yo empecé a interactuar con los indigentes que había en la zona. Eran muchos en ese momento. Ahora. No, tú le dices hola, buenas tardes, lo miras y ellos, como nadie les habla, están ansiosos de contarte. Es como el encantador y aprenden mucho. No hace falta, vienen a ti, no lo tienes que llamar, todos vienen a ti.
Y si tú le dices hola, todos te hablan. Entonces tenía muchos cuentos y Jenny, que es otra comediante, me dijo, Anita, pero haz rutina indigente, tú tienes como demasiados cuentos como divertidos de indigentes. Tengo una rutina de mi interacción indigente. En tu caso, ¿verdad? De cómo me encontré yo con la comedia. Yo era como el, no sé si el más cómico, pero yo me esforzaba en la escuela por ser cómico. O sea, como que cuando la primera vez que yo hice reír a alguien que estaba pequeño, yo dije, wow, pero esto es fino. O sea, me gusta hacer reír a la gente porque era como, yo soy una persona introvertida, yo soy muy introvertido. En general, yo como que voy a los lugares como callado, como que estoy ahí, no digo nada serio. Entonces, la risa era algo que de alguna manera como que yo lograba conectar con la gente de chiquito. Entonces era como que yo veía que alguna gracia me funcionaba y la repetía con los demás. Y yo decía, claro, se van a reír porque yo estoy haciendo así, ay, no, sí, y bailando, y como que se van a reír de mí. Por lo tanto, voy a ser aceptado por la sociedad, ¿no? Que es lo que quiere uno el niño, ¿no? Amor de la sociedad, de la gente, del pueblo y del pueblo, ¿no? Entonces, eh, en el colegio, en la universidad, yo perdía, yo me gradué en contador público, yo perdía materias por estar afuera echando cosas. Solo estar echando cosas. Solo contar cosas que a mí me daban risa. Yo, ¿Y en qué momento decidiste ganar la vida con los cachos y meterte de lleno en el trabajo del humorismo como forma de vida? eso a mí me llegó de la nada, porque yo me gradué de contador y yo tenía un trabajo de firme contador. Yo era eh, analista contable. Y si ustedes se dan cuenta, ese es capaz el trabajo más aburrido del mundo, o el peor, o sea. Y yo por internet, empecé Twitter, yo empecé a contar chistes cortos en Twitter. O sea, como que yo tenía un tramo muy largo desde mi casa a la oficina. Era 1 hora. Y en ese momento había mucha delincuencia. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me daba miedo sacar mi teléfono en el autobús. Entonces yo iba 1 hora y 20 a mi trabajo. Y en esa hora y 20 que yo iba, yo pensaba mucho. Entonces yo pensaba muchísimo. ¿Te Llegar, imaginabas? no, mi cabeza tal. Y además, eso era 1 hora y 20 todos los días. Yo podía llegar, llorar todo el camino, volver a llorar y no llegaba al trabajo. Entonces yo estaba ahí como que pensando, para llegaba al trabajo, pero ya yo tenía 3 chistes que escuché, 3 cosas que escuché. Entonces con eso, como que hice como una comunidad, unos comediantes de acá me dieron la oportunidad de trabajar en un proyecto satírico, político. Y pues me entré a trabajar en la orilla. En la orilla. Me dieron un trabajo como redactor en Chiprícula. Entonces, ese fue como mi primer contacto con la comedia como trabajo, no como hobby. Entonces hay un proceso de escritura. En tu caso, Ana, aunque tú Yo no sabía hablaste escribir. de la improvisación, ajá, es a lo que voy. ¿Cómo se relacionan ustedes que tienen carreras tan diferentes y quizá distantes de la escritura, de la literatura? Tú eres contador, arquitecto, tú te graduaste aquí de ingeniero mecánico. ¿Cómo relacionan el proceso de la escritura con el humor, pero específicamente con el stand-up comedy, porque bueno, hay muchas formas de humor. La que los ocupa a ustedes, que nos ocupa aquí a nosotros hoy, es precisamente el stand-up comedy, que además ha devenido en otras propuestas con el uso de las redes sociales para ustedes poder también ver el queso a la tostada. Oye, qué interesante, porque yo creo que el literato escribe para compartir lo que escribe. Yo escribo para compartir lo que digo, lo que pienso. Yo creo que en mi caso la escritura es sencillamente como un taladro.
O sea, yo utilizo el escribir como taladrar un bloque que empieza a darle taca, 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 y escribo, hasta que ese taladro está con algo valioso, da con la beta original, el oro que estoy buscando. En mi caso, que me encanta la lengua, me encanta no solamente la escritura y la lectura, sino me encanta el idioma. Y se lo digo a las personas que toman mis talleres, o sea, por ejemplo, en la comedia, las pausas son importantísimas. El timing es importantísimo. Y eso no es algo que lo inventamos nosotros. Eso es algo que forma parte del lenguaje, de la lengua y de la literatura. O sea, los grandes escritores saben, no porque sepan cuál es la palabra llana y cuál es la drújula, sino saben perfectamente también cómo hacer el uso de las pausas, hacer uso de la lengua escrita para decir algo de una forma exquisita. Y yo creo que el gran desafío que tenemos, uno de los grandes desafíos que tenemos justamente ahorita, es que habíamos dejado de comunicarnos de forma escrita. El teléfono, la radio, la televisión, había dejado la comunicación escrita para algunos románticos que utilizaban cartas todavía para mandarse. Todo era por teléfono, todo era audiovisual. Y ahora retomamos la comunicación escrita a través de los chats, del WhatsApp y de las redes sociales. Y es horrible. Pues la gente no sabe escribir. No sabe. Entonces la gente no sabe, no solamente no sabe escribir. Ah, bueno, vamos una cosa. Si no se le olvida. Esto me tocó firmar. Y dije, verga. A mí se me olvida. Esto no va a rebotar. Esto no, eso se me olvida firmar. Entonces me da mucha risa porque la gente, como no sabemos escribir, la gente entonces empieza a rellenar los huecos como factores discursivos en su cabeza. Entonces Edgar me escribe, por decirte un ejemplo, por un WhatsApp o a la misa, me dicen, nos vemos a las 3. Y yo puedo leer eso de tantas maneras diferentes, porque ellos no le están dando la entonación que ellos quieren que yo le dé. Yo puedo leer eso como que nos vemos a las 3, o nos vemos a las 3, o nos vemos a las 3. Porque no usamos signo de exclamación, no usamos signo de interrogación, no usamos coma, no hacemos, no somos. Entonces, me parece que en este momento la literatura, obviamente sé que puede ser exabrupto meter la literatura en una conversación sobre WhatsApp, pero para mí la escritura es importantísima. Yo tengo gavetas llenas de mis papeles, de todos mis manuscritos, de todo lo que he escrito y me gusta escribir bien, que eso no lo va a leer nadie. No, porque esos papeles, eso es lo que te digo, yo no escribo para que la gente lo lea, sino para que la gente lo escuche. Pero para mí, esa es mi obra, mía personal de consumo propio, es mi papel literario, por decirlo de alguna manera. Y que, ay, esa alarma en celda. El tuyo. Se nombró la boleta. La gente No, yo no puse Ah, la silencio. tuya. Sí, Ah, yo no puse silencio, pero es la alarma. Ay, la gente te le va a sonar una alarma. Y lo recordé muy temprano cuando comenzaste a hablar, Ana, porque aquí en este libro de la Biblioteca Banesco, que es uno de los libros que integran las 7 colecciones de la Biblioteca Digital Banesco, que les cuento que están todos de descarga gratuita en su sitio web, Biblioteca Digital Banesco, son 7 categorías diferentes. Les invito a que lo descarguen, porque allí habla precisamente, como tú mencionabas, Ana, con un prólogo de Roberto Echeto, que en lo personal creo que es una de las mejores plumas que tenemos en este país. Desde chiquito. Hace mención este libro, a fin de cuentas, todo es un chiste, es el epígrafe de Charles Chaplin, pero recoge, entre otros hitos del humor en Venezuela, a los 3 Nazoa, Aquiles, Claudio Aníbal. y Aníbal. Ese fue otro libro que leí de chama, que me tropecé en casa de mi abuela, que se llamaba Obras Incompletas, creo que se llamaba.
Entonces él se burlaba como de todas las cosas, o sea, todas las maneras de escribir, se burlaba de los traductores de obras, se burlaba de los que están en los discos. Escribía muchísimo en la parte de atrás, como que era una síntesis del disco. O sea, como que eso me enganchó. Alguien tenía que haberme dicho, tú no le amas nada que humor. En estos libros lo van a poder escribir detrás porque están todos de descarga gratuita en la Biblioteca Digital Manesco, y este 70 años de humor forma parte de la colección de libros que tiene la Biblioteca Digital Manesco: 70 años de humor, 70 años de crónicas gastronómicas, 70 años de crónicas deportivas. Y les paso el dato para los que van a estudiar comunicación social. Es un gran referente esta colección de la Biblioteca Digital Manesco para quienes hoy se están iniciando en el estudio del periodismo. Y es que estoy comentando esto para quienes me están viendo en la grabación, en la grabación que van a ver, por ejemplo, en mi canal de YouTube Aymara Lorenzo, porque hoy estamos grabando este episodio con Rey Bellonache, Ana Castilla Ana, y con Edgar Albarrán en la Universidad Metropolitana, en el marco de los talleres que ofrecen a sus estudiantes y a toda la audiencia universitaria, justo cuando terminan el periodo académico para comenzar otro. Son contenidos de valor que buscan precisamente generar información y enriquecer el conocimiento de los estudiantes. Y bueno, después de esta información y de esta publicidad, gracias a Manesco, nuestro patrocinante de estos episodios de Con el Oído en la Letra, para retomar, Edgar, esto que tú comentaste, que además me parece muy bonito el hecho de reconocer cuál puede ser para uno un área de oportunidad que, lejos de volverte vulnerable, por el contrario, te da toda la posibilidad, con lo que dijiste hace un minuto, que tú no habías escrito nunca antes. No, yo no había escrito nada. Yo pensé que le ibas a decir, no, yo no dije eso. No, no, no. Vale. Agarré para los hermanos. No, yo no había escrito nada antes. Yo era contador público en general. Mi tesis se la pagué a alguien. No, lo único que había escrito. Lo único que había escrito era mi tesis y eso salió. O sea, recuerdo lo primero. En el Chihuahua se escribe noticias de mentira. Satírica. Entonces, recuerdo la primera noticia que escribí, que yo me fajé y yo dije, esto da muchísima risa. Yo estoy seguro que esto da demasiada risa. Cuando me lo devuelven totalmente reescrito todo, y yo, no, ¿qué pasó? Y yo, mira, tú no pusiste un punto y seguido, jamás. O sea, te faltaron comas y tal. Y aprendí, o sea, yo aprendí a mis 24 años a escribir con el chivo polar. O sea, pero fue una escalada porque realmente lo que necesitaban de mí era la chispa de la comedia. Como que si alguien es cómico fuera de la escritura, ya lo único que tiene que hacer es la carpintería de leer. O sea, entonces ya ahí empecé a leer, y ahí empecé a ver formatos periodísticos. Me ayudó muchísimo el librito de manual y estilo del Nacional, que se lo tuve que leer, o sea, para aprender el verbo. El pretérito perfecto del verbo ver. Ajá, exactamente. Yo no sabía nada de eso. Yo lo que sabía era, de alguna manera, y sabía, era ser cómico. Pero entonces ahí llegó el momento de esto es un trabajo, esto hay que echarlo, esto hay que leer, esto hay que ver, esto hay que reescribir. Ejercitar. O sea, porque no es lo mismo escribir y después verlo y decir, no, esto está perfecto. No, reescribir, leerlo de nuevo, ver en qué fallaste y luego volver a. Escuchándote hablar, se me agolpa una cantidad de preguntas que tengo en mi batería de preguntas, más todas las preguntas que surgieron del proceso de producción colectivo que hicimos antes de que ustedes entraran aquí en el auditorio de la Universidad Metropolitana. ¿Cómo es el proceso de preparación? Cada uno tiene su metodología, van a contar un chiste en el que un personaje A va a llegar a un punto B y en el que
viéndolo desde afuera, pudiera yo establecer una relación entre el mito del héroe de Campbell y ese protagonista del chiste al que le va a suceder algo. ¿Cómo es la preparación en cada uno? Cómo se divide una rutina? ¿Una rutina tiene cuántas partes? ¿Cuántas partes en cierre? ¿Cómo se llama la primera? ¿Qué pasa cuando una de esas partes no encaja, no funciona, no hay chiste? No, claro. Te quieres morir, te vas. Buenas noches, disculpen. Perdón, Bueno, ya cuando es una rutina, que le hace honor a su nombre, porque, o sea, la rutina viene de que es algo que tú repites una y otra vez. Cuando ya tú tienes una rutina, es porque funciona. Y es porque la has escrito previamente, ¿no? Claro, La has trabajado. ya es una rutina. Incluso la vas alimentando a veces. Imagínate que tú hagas una rutina de hacer cosas diferentes todos los días. O sea, sería como que, y ya la ¿qué clase de rutina es esa? Ya que la gente la vio, o sea, ya eso en Paren lo contaste y lo recontaste y hasta que eso, o sea, tú estás claro y eso tienes la certeza de que esos chistes Funciona. Exactamente. Es decir, que termina siendo como una obra de teatro, pero tú sabes que en esta frase la gente se va a reír, que si en esta frase hace el silencio la gente a lo mejor va a aplaudir. Ajá. ¿Cómo llegan allí? ¿Cómo llegan ustedes allí? Bueno, yo voy construyendo bloques de cosas de las cuales yo quiero hablar. Cosas que van desde el chiste corto y tonto del nombre de autopista hasta, por ejemplo, la gente que no sale, las personas con síndrome de Down que no salen en los videos de bloopers. Y que me parece una hipocresía terrible que sabemos que la gente con síndrome de Down se cae, pero no nos queremos reír de ellos en los videos porque somos unos hipócritas. Y entonces esa hipocresía que a mí me revuelve por dentro, yo necesito restregársela a la gente en la cara. Somos todos unos hipócritas de porquería. Entonces yo empiezo a pelear conmigo mismo. Yo necesito hacer un chiste de esto. Un chiste de esto sin la necesidad, sin la búsqueda de ofender a nadie. Puedo caer en la falsa transgresión. Pero entonces yo empiezo. Ok. La gente que no sé, ¿por qué la gente con síndrome de Down no se ven los videos de bloopers? Entonces empiezo a tratar de generar emociones con respecto a eso. Porque sea por ¿qué siento yo? Me daría miedo reírme, me parece difícil, me parece estúpido, no entiendo por qué. Entonces trato de encontrar las emociones las más verdaderas, las más cercanas a lo que yo siento. Y una vez que describo las emociones, empiezo entonces a construir la premisa. ¿No te pasa que te tropiezas con algo? O sea, que dices, oye, esto lo voy a rescatar, que te puede servir para eso o para otro. Claro. Incluso hay disparadores de montones de disparadores que dicen, wow, de esta frase leí esta idea y ahorita estoy utilizando muchísimo fulano ChatGPT. Es una maravilla. Rey, entiendo entonces que esa sería tu premisa. La premisa, sí, yo construyo, la premisa para mí es lo más difícil de construir, porque es lo que verdaderamente hace que eso sea mi chiste. La premisa es como el cuento que tú, o sea, Mi como chiste. el marco teórico. La premisa es lo que tú le dices al público que todavía el público no se está riendo. O sea, la parte, lo que viene antes del remate, y es lo que verdaderamente es diferente en cada comediante. Y esa, perdón que te interrumpa para atajar de ahí, y esa premisa tiene que ser honesta para que funcione. Sí. Tiene que ser verdad. Es decir, pero no, como decía Edgar al principio, hace rato que decía, no son cosas que me pasaron a mí, pero la manera, o sea, en que tú haces, como tú le entregas una premisa al público, el público no puede dudar, ni tener el más ápice de duda de que lo que está diciendo Edgar o le pasó a él o puede suceder. Entonces hay que construir un personaje. Puede ser un personaje o puede ser tú desde la ficción. Es como que yo puedo decir algo que me pasó a mí y no me pasó, pero, o sea, desde lo que yo proyecto y desde la energía que yo estoy dando al público, la gente va a decir,
Sí, esto le pudo haber pasado. Y a lo mejor tú haces, yo cuando mi primera rutina, que además estábamos con locura, yo arranco diciendo que yo amo el transporte público de Venezuela. Que la gente hace que está loca. Entonces, toda premisa que voy, ¿sabes? Como premisa, remate, de irte demostrando y que si usas el transporte público, yo le digo a la gente, vas a venir conmigo y al final vas a terminar teniendo, o sea, vas a estar conmigo entendiendo que sí es el mejor transporte público. Eso es divino, divino. Cuando la gente, el humorista es un provocador. Exacto. Cuando tú dices algo que la gente de repente te está escuchando como con un poco de desdén, porque están tranquilos, están relajados, de repente tú dices algo, que la gente se te endereza así. Como acabo de hacer yo ahorita. El sábado fue mi primer show en el centro de Caracas. Yo tengo 15 años haciendo comida y nunca me había presentado en un local nocturno en el centro de Caracas. Hice un chiste viejísimo sobre lo fácil que debe ser tener una relación homosexual. Ok, no lo digas, cuéntalo. Debe ser demasiado fácil. A mí me hubiese encantado ser homosexual. De verdad, yo veo a los homosexuales y yo digo, ¿por qué no soy? Debe ser demasiado fácil. Obviamente, me refiero a las relaciones homosexuales hombre con hombre. Eso es las lesbianas. Ojo, las admiro profundamente. Pero cuando yo veo dos muchachas lesbianas sentadas en una mesa comiendo, yo digo, Dios mío, todo lo que tuvo que pasar para que estas dos mujeres se pusieran de acuerdo para comer ahí. ¿Quieres comer? No, no, cuando quieras. Se le va ahí. Entonces una se molesta y dice, no, bien, vamos a comer pizza. Pizza. Yo prefería sushi, pero si quieres comemos pizza. No, pero si quieres comemos sushi. No, pero si quieres comemos pizza. Yo dije, de para la vida ahí, pero yo me imaginé cómo sería tener yo una relación con un tipo como yo. Luego después. No le dirá, Mi amor. mi amor, ¿qué vamos a hacer esta noche? Pues vamos a correr vidas y ver el partido de fútbol. Uy, qué bello. Yo cuento ese chiste, ¿sabes? Y salen dos muchachas, cuando me estoy tomando afuera una foto con los dueños locales, porque todo quedó muy lindo. Y salen dos muchachas, lesbianísimas. Y me dicen, yo claro, de eso me doy cuenta yo después, pero yo veo que alguien me busca mi atención, me dice 5 años. Muchacha, pelo cortito, puyo, pintado. Una lesbiana de la mata. Sí, sí, con una chaqueta verde militar. 5 años, me dice, ¿qué pasó aquí? 5 años para poderme poner de acuerdo para venir para un show de comedia. Y la otra muerta de la risa. Entonces, cuando el humor, la comedia, es verdad. O sea, cuando tú haces un chiste sobre, no es sobre lesbianas, es sobre la idea general. Vaya a ser, antes de que la feminista que tiene a Ana Luisa me lance la taza por la cabeza, yo no estoy diciendo que las mujeres sean indecisas, yo estoy utilizando es la idea general, el prejuicio, incluso la creencia que tiene la gente que las mujeres son indecisas para qué coño van a comer. Entonces, no hay mujer feminista que no sucumba a ese chiste, porque ese chiste es verdad. Porque si no lo eres, conoces a quien, o lo has vivido, o conoces a, tienes un Exactamente. grupo allá, o sea, tienes un medio. Y yo que digo eso, y mi producto me pregunta qué pasó, y digo, no, dos lesbianas que están encantadas porque tuvieron 5 años para ponerse por aquí, y las 3 mujeres que tengo yo atrás, que se están tomando fotos conmigo, dicen, amiga, nosotros nos postulamos para saber que te vamos a comer la pizza, y yo digo, ahí está. Claro, porque es más de mujer, no tiene que ver con tu preferencia sexual, es más como Sí, mujer. exacto. Que pretendemos ser generosas, pero no lo somos. Yo de las lesbianas no digo absolutamente nada. Estoy hablando sencillamente de algo que la gente cree que es así, de que las mujeres no se ponen de cara y nosotros somos básicos demasiado cerveza.
Eso también es verdad. No, y que además, o sea, esos prejuicios siempre terminan, que hay demasiado, por lo menos, de que los valencianos son gays, Los de marihuaneros. ajá, de que Yo creo que incluso la comedia va sembrando eso. Las gochas son fáciles. no van a hacer arepas. Tremenda feminista. No, porque eso es lo que dicen ustedes, cachi. No, pero te puso la trampa. La comedia va sembrando sus prejuicios. Caliente, pero no Sí, así. va, Me parece muy complicado. No, dice aquí. Cuéntame más. Te voy a contar. Me encanta, cuéntame más, me siento muy aburrido. Ojalá yo hubiera dicho eso. A ver. Te hubiera contado más. Estamos hablando de este proceso. No, no voy a poner seria porque me va a cortar la risa. En tu caso particular, que bueno, que se suma desde la experiencia al de Rey y al de Ara. Decías que no habías nunca escrito, que bueno, que te tomó un proceso. ¿Cómo aterrizaste toda esa creatividad, todas esas ganas de hacer reír en el proceso de lo que te lleva a la rutina? O sea, una rutina tiene tres partes, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes que tiene? Premisa, Premisa nada más. O sea, definitiva, además. una rutina son todos los chistes que tú tienes para contar en un tiempo. Por lo menos, los comediantes empiezan en una rutina de 5 minutos, que es el básico. Es lo que te dan como decir, en un micrófono abierto para que tú cuentes y tú ahí son 5 minutos. Tú vas y tú cuentas. Eso puede ser una rutina de 5 minutos. Puede ser. Ya cuando con el comediante como que coge más experiencia, son 20, 15, 30. Y ya lo que nosotros llamamos especial de comedia, que son 45, una hora, o hasta hora y 20. Depende del tiempo de comedia que quieras. A ver, yo soy mucho menos experimentado probablemente que Ana y que Rey. Yo ahorita, por lo menos, todavía no tengo una hora de material. Yo tengo entre 20 y 25 minutos capaz y te digo 25 para decirte mucho, pero hay unos 5 ahí que están bien pantanosos. Entonces, lo que te digo es que yo, como te digo, soy muy introvertido y eso a mí me costó mucho, porque cuando yo me estaba presentando, yo temblaba temblaba con el micrófono y Que abriste una ventana. Eso es una ventana que estaba hablando antes. Ok. abrí una ventana. Ya, pero eso yo no estoy Cierto. no la cierres, déjala abierta. Entonces, a mí me veían y veían un tipo de 1,80 temblar y estaba contando un chiste homosexual. Entonces decía, ¿cómo le está pasando eso? Y yo obviamente fracasaba con mis chistes, entonces te digo, un proceso mucho de dolor, mucho de humillación, porque lo que siente la gente cuando se está presentando frente al público y la gente no se ríe, es terrible. Pero él le tiene un miedo. Y es horrible. El miedo, ¿cómo lo El manejas? miedo No, el también. miedo lo sientes cuando te vas a subir, pero cuando estás allá arriba y ya no te porque quieres, Esa parte. mátame ya. Se quieren morir. Pero ¿y cómo salen de eso? No sales de eso. No sales de eso. No sales hasta que te vuelves a montar y a lo mejor triunfas, pero esa tristeza, esa depresión te dura, o sea, como que me imagino que como alguien que escribió un libro pensó que había escrito la novela perfecta y el editor le dice, mira, vendimos solo el de tu mamá y de tu mamá. O sea, es como, entonces, ¿qué hice con, sabes? Porque, y además, a lo mejor tú te puedes poner en el metro a vender tus libros, pero la comedia, además, tiene unos espacios específicos que son pocos, entonces tienes que pedir pauta. En el show de Rey dice, no, tengo la grilla completa hasta dentro de 20 días, yo tengo 20 días. Puede ser. Cuando a la risa. Claro, no, Soy una gente, pero sí. ahora uno no, pero estamos hablando en general. Ah, O sea, que le digas a lo mejor al diseño y que no, ya para o sea, hay pocos espacios, somos muchos, y entonces es como, bueno, que ahora arrastro esta pena para saber si de verdad este material funciona o no funciona, te tienes que esperar un rato, porque bueno, te vas a poner, no sé, en la estación del metro, tampoco se puede. O sea, Creo que es importante entender que nosotros hacemos, o sea, en el escenario, nosotros lo que hacemos es estando con.
El stand-up comedy es un fenómeno del folclore norteamericano, como un fenómeno pop. ¿Ok? En los Estados Unidos se hace stand-up comedy en todas las ciudades, a diferentes niveles, y es algo que es como la música country o como aquí en Macachimo. Es algo que se hace muchísimo. Aquí llega como un fenómeno de la clase media, muy del este de acá. Y yo creo que nosotros estamos un poco, digamos, traumatizados con el fracaso en el escenario, porque nunca tuvimos un lugar para experimentar, nunca tuvimos un lugar para fracasar. Y el fracaso es importante como el ensayo y el error. El error es una manera sin fracaso, o sea, el error es, o sea, no funcionó. Y por eso creo que nosotros estamos un poco traumatizados con el tema del fracaso, porque es que no había espacio para fracasar. Y es algo de lo por lo cual me felicito, porque trabajé insistí mucho para que tuviésemos ese espacio y para que se respetaran los espacios que estaban destinados para eso, pero que los productores no permitían que uno fuese mira, vengo a probar material, vengo a probar un chiste, no me exijas porque no sé qué va a pasar. Entonces uno tenía que llevar un sándwich, es decir, dos panes de chistes buenos y un relleno, que era lo que te ibas a probar. Entonces era muy poco eficiente. Ahora hay un poquito más de conciencia porque tanto el comediante como el dueño del local, como el público entiende que, ok, este pan está probando material, si no funciona, igual voy a disfrutar de lo que él está haciendo. O sea, porque estoy presenciando ese estadio de su trabajo en el cual está probando material. Y que ese es el génesis del chip. Exactamente. Ya después, cuando usualmente pasas por esas noches que son muchas, o sea, cuando vas empezando hay gente que capaz, hay gente que para lo que es un patín con una gente, para otro es otra vaina. Entonces, hay mucha gente que pasa tiempo dándole y no da risa. Y hay una gente que desde el principio es una estrella. Pero los que no da risa eventualmente se encuentran. Porque lo hacen, y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen, hasta que eventualmente la tarima les da unas herramientas. O sea que detrás de toda rutina hay sangre, sudor y lágrimas. ¿Y cómo hace cuando A la se les noche olvida una entera. rutina en el escenario? ¿Qué pasa? ¿Te ha ocurrido? Cuando se les olvida una rutina, o sea, a un actor se le olvida la letra en el escenario, improvisa y de esa improvisación a lo mejor depende la obra completa, si son varios. Si estás cantando, se te olvida la letra y la corta. En el caso de un humorista que hace stand-up comedy, ¿qué pasa si se le olvida la letra? Si yo hice mi tiempo, no me importa absolutamente nada. Yo dije, bueno, mira, ¿qué pasó con la rutina de las lesbianas? Que cuánto tiempo hice, una hora, no me importa. Ahora, si se me olvida un chiste, disculpa, Anita, si me olvida un chiste que quería probar, porque estoy en un micrófono abierto y estuve 3 días escribiendo un chiste, y llego y no hago el condenado chiste, pero bueno, ¿para qué vine? ¿Sabes? Pero O sea, puedes contar otra cosa. han pasado aceite en el escenario. Sí, pero no porque se me olviden los chistes. Generalmente yo paso aceite, me encanta esa referencia. Porque eres ingeniero A mí yo empiezo yo he pasado aceite en un escenario porque de repente la bombilla no está funcionando. Porque no se reunieron por las condiciones. De repente estoy haciendo un show y de repente, como una vez que estábamos presentándonos nosotros y yo en el pod. Esa es la experiencia más indignante que yo he vivido como comedia. Pero la segunda vez que mejor me pagaron. Por eso todo tiene sentido. En un pasillo. ¿Tú te acuerdas del Carecorcho, el musicalizador de Chora? Bueno, Está muy chiquita. no me hagas. Ay, no. Estaba atrás de nosotros con un teclado borracho. Es una mesa de gente que había ido a ver caballos, pero alguien quería ver estando ese día y nos contrataron. La gente nos tropezaba
O sea, no había escenario, no había proscenio, no había tarima, no había nada. Nosotros estábamos parados en un pasillo por el que pasaba la gente para ir para el baño. Ahí estábamos los dos pasando aceite sabroso. Sabroso, sabroso, sabroso. Sí, yo creo que se pasa más aceite por las condiciones que por, Sí, bueno, porque por tu propia rutina, porque tú puedes decir, bueno, yo estaba probando este chiste y no funcionó. O este chiste es un palo, pero bueno, aquí no sirve. Yo he ido, por ejemplo, al interior y yo tenía en esta rutina del transporte público, yo decía, camioneta es mejor que metro. Y como la segunda vez que estaba en Valencia, Maracay, me agarró una comediante y me dijo, no vuelvas a hablar del metro cuando salgas de Caracas porque todos nos parecemos estúpidos lo que haces. Y yo, no, porque, o sea, es como, entiendes que ese chiste no funciona. No, el metro. No hay metro. Fuera de Caracas. Estás en Barquisimeto y que porque el metro y de Barquisimeto y que pude. Y a veces, y muchas veces son las cosas, por ejemplo, yo estaba, tú que tienes tu momento, bueno, yo momentos de esos montos, en el líder sin nadie, sobre todo la gerente local, y que bueno, el jefe mandó a poner comedia aquí, y no había nadie, yo en el pasillo, la comedia tiene que estar a oscuras allá, con luz acá, si hay luz, eso no tiene sentido. O sea, mucho aquí, por ejemplo, que te pongan después que la gente se paró a bailar, muérete. Después de eso, a mí me pasó con Salva y ya me pagaron bello en el salón del Tamanaco. Yo digo, todavía debe haber un surco con mis tacones por el pasillo del Tamanaco yendo a mi carro. Y no porque la rutina fuera mala, sino porque la gente quería bailar y ya no quería comer. Y ahí es horrible. Como ustedes saben, y para ustedes que nos están viendo en este punto de la conversación de este episodio con el oído de la letra, este episodio está siendo grabado en la Universidad Metropolitana posterior a un taller sobre construcción de podcast y entrevista. Resultado de esta parte del taller, yo tengo aquí unas cuantas preguntas que fueron formuladas en el proceso de preproducción de la entrevista colectiva que hicimos aquí y las voy a leer bueno, para que las respondan. Por cierto, posteriormente, después de que terminemos de grabar, bueno, no, como parte de la grabación, vamos a darle la palabra a unas cuantas personas que están en la audiencia para que también hagan preguntas posterior a lo que están viendo aquí, además de lo que ya están hechas. Cultivan el buen humor y el mal humor. El mal humor forma parte de la comedia. la gente se ríe cuando yo me molesto. Si yo no estoy molesto en muchos de mis chistes, la gente no se ríe. Entonces, yo creo que el mal humor como herramienta es importante. Pero a lo mejor habla más como de la calidad, de un buen humor que la gente sienta que es como... No, del mal humor del día, pues del mal de humor, la del mal humor, El mal humor, eso, uno termina dejando fluir un montón de frustraciones y de cosas que te parecen en mi caso. Y yo digo, Dios mío, Jorge, pero asteroides, ¿cuándo vas a caer? Eso es lo que a mí me motiva, mi frustración de pertenecer a una raza de gente estúpida. Sí, y también tiene que ver con, creo que es como las emociones. O sea, son buen humor y mal humor, pero no, por ejemplo, Rey es un personaje como que está indignado, como que Tanta rabia. gana rabia, que tal, y eso él lo usa a su favor, no sé qué. Hay gente que viene y habla como de la curiosidad, o me parece curioso esto, me parece raro esto. Ah, es como, como tú te lo plantees y plantees como la idea al público. Pero sirve también para drenar. Si estás de mal humor, a lo mejor no incluso como desde malestar, y le pregunten a uno la edad y le digan que ya va a pagar por medio pasaje. O sea, ahí hay algo que quiere florecer. En lo personal creo que el que hace humor, el que hace buen humor, es un ser muy inteligente. Y creo también que la inteligencia se cultiva con lectura. Ustedes desde esta condición de humoristas, de stand-up comedistas, ¿está bien dicho o es otra relación? Está bien, está muy bien. Yo prefiero eso que estando, pero. Y siendo que la virtualidad llegó para quedarse y que buena parte del trabajo que todos estamos haciendo ahora, incluso el que hago yo, depende de la virtualidad.
¿Creen ustedes que el ejercicio del humor es una buena vía o es una vía interesante para fomentar el interés por la lectura, para fomentar el interés por el conocimiento, para fomentar el pensamiento reflexivo en los jóvenes? Yo creo que sí. Ah, No sé, no tengo tanta fe. Yo creo que sí. Él hace todo, cada vez que habla hecho hace un chiste sobre Overwatch. Y para mí fracasa, o sea, es Overwatch, o sea, dice el retrato de Dorian Gray, o sea, no es un referente además demasiado rebuscado. pero el público, No sé. porque el público capaz puede ser médico. En general, si tú le metes comedia a algo que sirva para el conocimiento, va a ser más entretenido. Aclárame algo. ¿Tú te refieres al o la persona que hizo esa pregunta? ¿Como público o como persona que desea iniciarse en el mundo del humor? Porque el que desea iniciarse en el mundo del humor definitivamente puede ser un gran meterse a leer, puede ser un... El humor puede ser una motivación para que la gente empiece a leer. Ahora, que tú estés en un bar y que un muchacho esté con su novia ahí tomándose unos cócteles y tú menciones a Dorian Gray y a Oscar Wilde, esa gente no va a ir para su casa. ¿Quién será Oscar Wilde? Déjame ver de por qué el calvo se burló de mí. O incluso haciendo una premisa muy elaborada que pretenda, o sea, como alcanzar ese objetivo. No, Me parece, mira, cuando yo empecé en la comedia, yo, cuando tienen esta cara, yo fui una monja que fracasó claramente. Ya yo venía con la cara. Yo venía a un grupo religioso, le pagué 2 cervezas a mi hermano para que me acompañara al teatro, porque me parecía que eso podía ser un antro que no sé yo ahí. O sea, yo venía a otro. Y uno de mis desafíos era hacer una rutina en la que yo pudiera hablar de lo que yo sabía. Yo era catequista y yo quería llevar a Dios al bar, ¿no? Y ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Y la gente dice, y es que estamos en un paro, muchachos, estamos agradecidos mismos. Hay algunos... El vino de Claro, pero esto, o sea, era como... Yo, bueno, o sea, que ese chiste era, o sea, que eso era de dominio común, o sea, Jesucristo 2000 años haciendo su trabajo. O sea, que claro, se parte el chiste, porque, y aquí no fue a él el que se le ocurrió. Esa es la muestra de que tu mamá no va a hacer cualquier cosa. Pero no le dividieron la boda, porque tú sabes más. No, yo no digo quién era la boda, yo digo que la mamá le dijo como si tu mamá te dice que con la edad que tiene. Edgar, se acabó el día. Porque es Jesús, y Jesús dice, que no hubiera dicho que no hubiera dicho tu mamá que no hubiera dicho, se da mi feo, mamá, y usted que es la boda, tú vas a estar en la licorería, la boda es que está armando la boda. Bueno, sí, la boda es tuya, sí. Claro, pero no era de Jesús. Jesús era invitado ahí con su mamá. Y Jesús, ya, porque esto es bíblico, Jesús saca ahí su manual, revisa el manual, según le dice a la mamá, mamá, el manual se lo dio Dios. Dios revisa el manual y le dice, mamá, este no es mi momento. Yo digo que acto seguido hay un silencio bíblico en el que la mamá hizo lo que hacen las mamás. Jesús, no puede ser esta gente que es como familia de nosotros, que te lleva a Dios acá como era chiquito que con el comedor de tu papá le hizo, pagamos la educación. Y Jesús que, ya mamá, sí, tú que quieras. Ya yo veo cómo me arreglo con Dios. Eso pudiera ser un tema difícil en el que no vamos a entrar a hablar. ¿De religión? Sí. Ok. De política tampoco debería. No, de política no queremos hablar nadie. Para tocar temas difíciles. Bueno, pero depende, o sea, yo quería hacer rutina religiosa, ya más meterme como con cada religión, o sea, como llega un momento en la quinta yo decía, bueno, y los testigos de Jehová, entonces, digo, bueno, yo no sé si aquí hay testigos de Jehová, pero si están aquí no deberían estar. Era como que los más jóvenes hacen mucho humor de santero y a mí me da nervios. Nosotros, mira, el humor venezolano tiene una doble capa de desafío. El cultural mundial, con todo este asunto del progresismo que vino a querer instaurar una dictadura loca sobre cómo que tenemos que ahora decir las cosas diferentes y tenemos que
percibir las cosas diferentes y que si no lo haces, te odio, te cancelo y te mando hordas de orcos a que te insulten y te humillen y que te cierren tu red social. Eso a nivel global, o por lo menos en el hemisferio. Entonces, para nosotros es un placer hacer nuestro trabajo, pues ser humorista y ser comediante. Y como decía Laureano también, yo cito mucho a Laureano porque Laureano como que... Aquí es Nazor. Exactamente, pero yo se lo escuché a Laureano. Él siempre lo dice, es como el evangelizador. Que el humor es hacer que la gente piense sin que se den cuenta que está pensando. Que el que piensa se da cuenta que está pensando. Exacto, eso fue lo que dijo Aquiles Nazoa y lo que dijo Laureano. Y es verdad, y me parece divino cuando uno puede ir metiendo las cosas entre líneas y decir cosas y que la gente entienda esa picardía con la que uno a veces hace una pausa. Por eso decía hace un minuto que en lo personal creo que quien hace humor es muy inteligente, porque históricamente el humor ha sido un espacio de crítica social. Voy a hacerles, antes de entrar a la parte más difícil para ustedes, Magna, quiero que cada uno le diga, o sea, yo los oigo y a mí me encantaría hacer humor. Hace un rato el tema del personaje, porque bueno, yo ahora, y perdón que diga yo, que yo hice, Dios mío, estoy tratando de ser quien soy realmente. Anteriormente era una periodista, era un personaje, y estoy tratando de deslastrarme de ese personaje. Y oigo hablar y digo, oye, María, yo también quiero, yo también quisiera aprender, yo también quisiera saber cómo se hace. Parece que los está escuchando y quiere aprender, quiere dar el primer paso. ¿Cómo se hace? Porque además que son tres estilos diferentes, tres aprendizajes diferentes, tres personas diferentes, tres experiencias diferentes. Cada uno desde su experiencia de vida y desde su situación actual. Mira, no voy a hacer publicidad, pero hay comediantes que hacen Hay tres que está la barba, porque el sábado que viene, justo este sábado comienza uno. Mira. Pero este sábado, para cuando ellos vean esto ya pasó. Así. Bueno, pero que estén pendientes de ustedes, no es La gente que está Mira, un pequeño paréntesis que quería hacer de algo que estamos hablando anteriormente. Y es que los comediantes somos el escalón más bajo. Nosotros no somos artistas. Nosotros somos entretenedores. Entonces, pasa que muchas veces al comediante se le asigna una responsabilidad cultural que en realidad no tiene. El comediante está para entretener. Nosotros, y eso al principio, uno cuando está tratando de ubicarse y de asentarse en el lugar donde está, este nuevo lugar donde de repente un día te tocó desayunar con Guillermo Dávila, pero ¿quién soy yo ahora? Y de repente tienes ahora roce social con un montón de gente que sale en prensa, en televisión, en las redes sociales. Y yo creo que es importante que las personas que aspiran o que quieren entender un poco lo que es comediante, entiendan que el comediante está en el primer eslabón y en la medida que uno lo entienda así, se te hace más fácil porque entonces eso hace que tu gigantesco ego que necesitas para sobrevivir en un escenario con todas las luces y además sentirte cómodo con eso, tampoco se infle tan... Porque eso es y qué intenso me puedo poner. Ahora, con respecto a lo de aprender, o sea, no hay una necesidad de aprender a través de una metodología o de un taller o de un libro o de nada. Sencillamente eso puede nacer y de hecho en muchísimos comediantes nace de forma completamente autónoma de entender, de ver mucha comedia, van entendiendo el código
y entonces empiezan a hablar, es como un acento que se te pega, ¿sabes? Hay gente que entiende ese código y que empieza a hablar de esa manera y se le da de forma natural. Hay formas de mejorar a través de talleres, hay libros de texto que tienen metodologías de escritura y de lo que llamamos delivery, de estando como el escenario, como el de la escritora norteamericana Judy Carter. Hay otro de un argentino que se llama Guillermo Celsi, que también es bastante divertido el libro. O sea, hay muchas cosas. Y por supuesto, entender la comedia como, no, o sea, porque la comedia también en Venezuela tuvo su época de pop y mucha gente quería hacer comedia porque quería ser cool. Yo creo que ese boom todavía sí. ¿Te parece? Si no, no se llenaran tus talleres. Y hubiera 3 talleres de comedia. Hay más talleres que nunca. Yo voy a preparar el Se quedaron sin El taller. el jueguito como que con el micrófono ahí para hablar y Adelante. Oye, lo estoy bien. Perdón por la palabra. de los mayores. Al final, yo creo que si tú tienes como esa chispa de querer hacer comedia, lo único que tienes que hacer es escribir lo que quieras, o sea, lo que quieras contar. Y pararte ahí, si te gustó o no, ya eso lo vas a ver después de la función, pues. O sea, siempre están los talleres que realmente los talleres son muy buenos porque es la parte introductoria. Es como que te enseñan cómo es una premisa, cómo es un remate, eh, cómo, no sé, cómo montarte ahí sin que te dé un poquito menos miedo, igual te va a dar miedo. Pero yo creo que lo único que necesita alguien para hacer comedia es escribir Estamos 2 páginas de texto y montarse y de pronto ver si le gustó, pues no si le gustó el público o no, o si dio risa, sino cómo se sintió él a sus adentros en ese momento hablando. Y Yo, ya, perdón. y ya pues nada. Yo sí digo que los talleres te dan unos compinches que van a fracasar contigo. Que no es lo mismo que empezar con, oye, yo quisiera probar, y te vas con un aso de rey, que es el show de rey, para probar material de 5 minutos, y a lo mejor te toca con Aymara, que ya tiene 5 años haciendo comedia, con él que tiene 8, y conmigo que tengo 15, y es como, ay, a mí me fue mal. No, tú tienes que entender que esta es tu primera subida a la tarima. Entonces, si tú te subes con 3 amigos tuyos que acaban de salir del taller, que les va más o menos, tú tienes con quién medirte, tienes con quién rebotar material, o sea, generas también, creo que los talleres generan como una camaradería. Yo hice 2. El primero lo hice con Rey, y ellos sí venían como de ser panas de Proyecto y de Doctor Yash y tal, ¿no? Ellos tenemos, pero yo no tenía nada, yo era diseñadora gráfica, yo trabajaba en un juego, no conocía a nadie, no había entrado a un par, o sea, era como todo. Y ese me sirvió como para entender, pero para mí ese era un lugar lejísimo. Y un tiempo después, alguien me dijo, Franchute, uno de los improvisadores que hizo el taller, me dijo, Rubén Morales está haciendo un taller que está buenísimo. Y entonces yo hice el taller y una de las cosas que me parece maravillosa de lo que hizo Reuben era que al final te decía, mira, este es el teléfono de George Harry o el correo para que le escriba pies pago. Este es el de Ray Beckionache para que le pides pago también. Entonces era como, esta es la manera en la que se llega hasta allá y yo me monto en una tarifa. Porque nosotros a veces damos cosas por hecho y hay gente que dirá, ajá, pero yo voy a ver con quién hablo, con el del sonido. Porque esto es con un caminito. todo es un proceso y a veces encuentras quienes te acompañan y a veces encuentras quienes te ponen el pie para que no subas. Claro, claro. Y hacer stand-up es como montar patineta, pues nadie al principio está esperando que tú la levantes o que tú hagas un truco, te vas a caer, pues. Entonces, mejor caerse con unos panas que Literalmente, no te esperando que se entienda. sí, porque la gente cree que como que no, hazme reír, o sea, tú estás ahí, hazme reír. Y si no me haces reír, te odio. Y sí, pero, o sea, tus primeras veces no vas a hacer reír. O sí, pero eso depende de la persona. Depende de si tienes el don o no. Ahorita vamos con una sección en la que yo les voy a hacer preguntas rápidas y me tienen que dar respuestas rápidas. Y luego, como hoy tenemos público, vamos a darle la palabra para que algunos hagan
unas preguntas cortas. Ya parte de las preguntas que habíamos preparado en la preproducción fueron saliendo solas, otras las completé, pero para que ustedes tengan posibilidad de hacer preguntas en función de lo que han escuchado, porque pueden haberse abierto algunas ventanas. Si la vida fuera un chiste, ¿cuál sería el remate? Y vivió millonarísimo. Multimillonario. Respuestas rápidas. ¿Has tenido algún accidente que haya convertido en chiste? Fue mi primera rutina. Me monté en un avión, explotó uno de los motores y cada vez que lo montaba daba risa y no sé, cuando me dijeron tienes que hacer una rutina dije, bueno, esta es la única cosa que yo sé cómo contar y que siempre ha dado risa. No mires, tramposo, que estás leyendo, tienes visto 20, no la memoria. Has hecho un chiste tan malo, pero que tan malo se volvió bueno. Sí, claro, todos mis chistes. Rey, si tuvieras que escribir una rutina inspirado en algo de tu cotidianidad, ¿sobre qué la escribirías? Bueno, la última que escribí el año pasado sobre lo mal que me fue en el sexo. Es buena rutina, muchachos, bueno, vayan a leer más. A ver, y Explícame, ni hablar de la hemorroides. explícame eso porque yo no sé. ¿Sabes lo que es el sexting? No, pero si no sé. ¿Quieres que te ayude? Es cuando tú con tu pareja te escribes porquerías por mensaje de texto a fin de tener una gratificación sexual. Cada uno en su casa. Cada uno. Porque fracaso. No, puede estar incluso al lado del otro, pero mandándose porquerías. Y eso hoy en día es una práctica sexual. Y la gente se sustenta con eso. Y cuando a mí me tocó la pandemia, fracasé. Soy más claro. Echando una ayudadita. Al celular. No, a nadie me echó una ayudadita, fracasé. ¿Cuál ha sido un momento que identifiques como gracioso en una de tus rutinas, pero que no haya sido intencional? ¿O todo es intencional en una rutina? No, hay cosas que salen en la rutina que después dices, esto me lo voy a quedar como un chiste. O sea, por ejemplo, cuando estaba echando el cuento de Maracay, yo sé que la gente dice, claro, tú te ves como una señora mayor. Entonces hay una coincidencia feliz en mi existencia, que es que Jennifer López y yo tenemos la misma edad. Entonces yo dije, bueno, yo necesito decir como para aclararlo, y después se me ocurrió decir, bueno, eso quiere decir que Jennifer López también se puede ir a Maracay por $2.50. Y bueno, de hecho lo grabaron no monté porque dije, o sea, no se me hubiera ocurrido eso ni lo escribí y siento que es como el verdadero remate del chiste es pensar de lo viajando en Cabo a Maracay, bello, por $2.50, presentando su fotocopia en la cédula que ya es una señora pensionada. Edgar, ¿cuál chiste te arrepientes de haber contado? Ninguno. Todos mis chistes son. Dilo, pues, son buenos. Son buenos, pero son porque no me arrepiento de ningún chiste porque al final yo lo que quería era hacer comedia, pues, hacer reír a la gente. Y si lo logré, pues, viva Dios. Lo lograron. Vamos con las preguntas de la audiencia. Tenemos el micrófono listo. Ajá. Toma Ese. No, ahí está. Ajá. No, pero no importa, no hace falta con él. Llévate uno de estos, llévate uno inalámbrico para que ellos lo escuchen. Ah, nice. Y ahí tienes el audio ambiente. Bueno, comparten, en caso de Ok, esto que estamos haciendo hoy, vamos a incluir a la audiencia que nos acompaña de la Universidad Metropolitana en este episodio de Con el oído en la letra para que formen parte de la materia de preguntas de la producción de este episodio. Ok. Ajá. Ya empezaron. Hay lo que quieran. Aquí. Tienes aquí al lado tuyo. Ahora sí. Patricia, a tu izquierda. Sí. Ajá, ¿quién quiere empezar? La señora. Ajá. Y la profe. Hola, Hola. ¿cómo están? Todo bien, Tengo una pregunta. Cuando empezó a hablar Rey, él habló al comienzo de su exposición y dijo que él hacía probaba los chistes. Eso me sobresonó un poco porque ¿qué significa probar el chiste? O sea,
lo pruebas en el escenario, después en otra intervención, lo pruebas en el escenario. Se hace así. Sí, literalmente. O sea, el stand-up tiene una figura, como ya también lo mencionó, o sea, el stand-up tiene como que sus diferentes niveles, pero de rutina de comedia. Y eso es una rutina que está probada, que ya tú sabes que esos chistes funcionan. Pero lo que se produce, o el producto del proceso creativo, es un chiste nuevo que tú no sabes cómo lo va a escuchar la gente, tú no sabes si eso de verdad, incluso puede ser que el chiste sea muy bueno, pero no funciona porque de repente hay que ajustar cierto un poco el nivel de referencia. Vamos a suponer que yo voy a hablar sobre la metro, y venía pensando en el carro. Yo estudié en la metro, esto ya no es la metro, ahora es la Unimed. Entonces de repente yo hago un chiste sobre la metro, y digo, no, que yo estudié en la metro, y la gente no se ríe porque dice la metro. ¿Qué es la metro? Ah, entonces, después, cuando yo reviso qué fue lo que pasó, digo, déjame ver, la próxima vez voy a decir Unimed en vez de metro. A ver si de repente eso hace que la gente tenga más referencia a lo que yo estoy diciendo. Entonces, hay espacios que se llaman micrófonos abiertos, donde la gente va expresamente, específicamente a probar los chistes. Y son divinos. Ve a gente fracasar. ¿Y cómo se busca la gente iba a El show que lleva el Rey los viernes, que se llama El Esponjazo, pretende eso. O sea, él es como el maestro de ceremonia, y las víctimas somos los comediantes que dijimos, bueno, esto, yo fui a Maracay, me monté, me hicieron esto, yo quiero probar Rey, bueno, vas de second, y tú te montas. Y tienes 5 minutos contra el reloj, te pones, o sea, tú puedes querer echar cuento de aquí a Maracay, son 5 minutos, a los 5 minutos te suena una corneta, te echa el chiste o no, tú te vas, mira sacar resultados que viene. Así es nuestra vida, al límite, al límite. No bastando con eso, encanto de la vida, se llama El Esponjazo porque la gente que está más cerca de ti tiene esponjas. Y si tú te comes la luz, el chiste es demasiado malo, si tienes una feminista como yo y el chiste es muy machista. Mire, yo he visto señores que en su casa dicen que no les han dejado hacer nada y se paran así. ¿Sabes las esponjas? Pero, señor, usted venía brava ya de la calle. Te lanzan esponjas para como demostración del trabajo que todavía necesita tu chico. Exacto. Pero yo he descubierto en este año que eso es algo maravilloso y ellos aman el esponjazo porque resulta que el esponjazo lo que hace el esponjazo lo que hace es que literalmente la esponja absorbe toda la tensión que se genera cuando el chiste no funciona. Claro. En el escenario. Y esa tensión uno se la transmite al público. O sea, uno se quiere morir y el público está tenso porque uno se quiere morir. Entonces, cuando se lanzan, cuando caen las esponjas, la gente se ríe. La gente se ríe y el comediante dice, ok, ya puedo volver a respirar porque ya la tensión del chiste que no funcionó ya terminó. Fue con el siguiente chiste. Y hay momentos en que el comediante sabe que el público está siendo muy generoso y dice, yo sé que láncelo. O sea, ya sé que lo estoy fracasando, láncelo. Y entonces la gente lanza. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Él tenía una. Rey, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo haces tú para saber qué tan ácido puede ser con una rutina? Puede ser que el mensaje sea bueno, pero quizá la forma que lo dices es tan ácida que genera rechazo. ¿Cómo tú puedes medir eso? Interesante. Mira. Quiero por intenso. Fíjate, una de las cosas con las que tenemos que lidiar los comediantes, no sé si es algo reciente o algo que ya hace 50 o 60 años George Carlin tenía que lidiar. Pero la risa y la burla tienen algo, perdón. El humor o la comedia o el chiste y la burla tienen algo en común que es la risa. Así como el llanto es algo en común que tienen la alegría y la tristeza. Cuando tú lloras, la gente que no sabe si tú estás llorando porque estás feliz o porque estás muy triste. Con la risa pasa lo mismo. La gente que no entiende lo que pues, un observador externo ve a alguien riéndose y no necesariamente va a concluir que esa persona está haciendo un chiste, se está burlando de otra persona. Entonces yo creo que no se trata el término no es acidez, ni alcalinidad.
pH. No es un asunto de pH, es un asunto de que tú puedes ser todo lo ácido del mundo, todo lo ácido del mundo, pero si tú no te burlas, sino en todo caso de ti o de alguien que está por encima de ti, y hace lo que llamamos técnicamente un punch up, un golpe hacia arriba, nunca vas a ser ácido como para generar rechazo. Yo puedo ser todo lo antiácido que tú puedas y doy un golpe hacia abajo y la gente me va a rechazar sin necesidad de ser ácido. Si yo hago un chiste naif e inocente sobre, por ejemplo, la comunidad sorda de Venezuela, con quienes trabajé y con quienes tuve un show maravilloso, pero de repente me descuidé y hago un chiste inocente y le estoy pegando a una persona sorda, también la gente va a rechazar eso. ¿Ok? Ah, buenas tardes. Buenas Hola. tardes, todo bien. Hola. Quería saber cómo creen cuál es su opinión en cuanto a cómo manejó George Harry la situación que tuvo en su presentación. Si lo manejó bien o qué hubiesen hecho ustedes en ese caso. Lo que pasa es que, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Como que suena como muy oportuno. Como que, yo te digo, si lo que yo hubiese hecho es, yo doy risa, tú ¿sabes? Entonces, como que, capaz no. O sea, a mí me parece que George igual tuvo los pantalones de montarse frente a toda esa gente. Eso no es fácil. O sea, que eso no es fácil montarse ya frente a un público, pues, porque, a ver, para lo único que se necesita, yo estando pues la gente y el comediante, ¿no? Y para que se genere la risa. Pero si ya hay una predisposición por temas de nacionalidad, xenofobia y tal, eh, es muy difícil remar eso para arriba. O sea, Josh lo intentó, a mí me parece que fue un gran esfuerzo, pero se notó que la gente no estaba para eso. O sea, yo no hubiese hecho nada distinto de lo que, o sea, de lo que él hizo. Él llegó, él dijo, yo tengo que son chistes. Eso es lo que para nosotros los chistes son, este es mi bebé. Yo lo voy a entregar, ustedes ámenlo. Por cosas de que la gente estaba predispuesta. No pudo ser, pero decirte no, yo ahorita voy a Viña y me enfrento al monstruo de la Quinta Vergara y lo hago mejor que George, no creo que alguien estando pero ahorita que te pueda decir no, yo voy a ser mejor que él. O sea, y capaz puede haber gente que lo analice, pero es muy difícil frente a gente predispuesta. O sea, y 2 veces. Yo ya sí, ya me fui deprimida arrastrando los pies ahí que ven, no, y para nada. O sea, a mí eso sí me pareció, o sea, porque a mí te roban una energía que tú necesitas para hacer reír. A mí sí me pareció como un acto heroico salir 2 veces. Además, un tema súper amplio, un tema que tú puedes, o sea, podemos hacer un análisis sociocultural de lo que significa Viña del Mar y sin hipocresía decir, somos igual de marginales que los chilenos nosotros. Porque en Venezuela existe un show que se llama el Show de la Risa Azul, que es una institución del humor a la que los comediantes, cuando el público, por ser mucho, te bajan a gritos como unos energúmenos de ese escenario. Y la experiencia es poderosa. He ido a 3, 4 risas azules, me ha ido divino, pero puedo hacer esa crítica. O sea, ¿por qué nos ponemos molestos porque a George lo pintan en Viña del Mar y por qué no dijimos nada cuando la nota lo bajaron 2 veces en las risas azules, 2.500 personas gritándole ocho basura, vende de aquí? ¿Ves? Es una cosa Bueno, que ya dicen que aumenta rápido. no, porque cerraron a una banda y ahora están retomando. Pero en 3 años, ojalá hayan cambiado, Claro. porque no es nada agradable ver que un comediante va a regalar su trabajo a una comunidad universitaria increíble y que te caigan al grito como en algunos no fuese no sé qué. Eso, entonces, el plantear que no hablar de la superioridad. Yo sí pienso que técnicamente yo tenía una oportunidad de oro para hablar del elefante blanco que había en ese momento. O sea, creo que
creo que, y no lo estoy jugando desde yo hubiera hecho eso. Yo no sé qué hubiese hecho yo, porque yo ni siquiera he ido para Chile, ¿sabes? Entonces, pero técnicamente creo que había un elefante blanco, que a los comediantes se nos da muy bien hablar de las cosas obvias que están ocurriendo y cuando hacemos mención de esas cosas, esos elefantes blancos, esos elefantes rosados, mejor dicho, que están en la sala, eso es un elemento técnico que funciona mucho. Yo creo que si yo tuviese, tenía una muy buena oportunidad de agarrar toda esa tensión que había en ese momento de un público chileno que quería devorárselo y de un público venezolano que lo quiere apoyar y de dos grupos de personas que quizás no están muy cómodos entre ellos en ese momento, pues que puede ser muy interesante. Pero ¿qué pasa ahí? Fíjense, yo a la misa fue cómplice de alguna manera. Yo te tengo un chiste que me encanta. No lo voy a contar. No lo voy a contar, es muy largo, en serio, es muy largo. ¿Verdad que es largo? El chiste de la frase. El de Danielita Alvarado, un chiste muy largo. Pero incluye a Daniel Alvarado. Y hace 2 o 3 semanas un amigo de nosotros hizo su especial para grabarlo, para subirlo a YouTube, y me invitó para que yo fuese el abridor de su show. Y yo iba con la intención de contar el del GPS para abrir, el chiste, que es un chiste corto, un chiste que donde yo hablo sobre lo que, por ejemplo, los beneficios de octubre del funeral de mi papá, que aprendí a dar un pésame súper bueno que me encanta ahora. Y iba a cerrar con este chiste que habla sobre, o sea, es un chiste que hace que la gente se pare en la silla, porque ahí me meto con racismo, con violencia de género, y al final el chiste es muy bueno, pero el chiste incluye a Daniel Alvarado. Y yo estoy en mi camerino tranquilo, y en eso, Gabriel Tanache, que es un joven comediante, dice, en el público está Daniel Alvarado. Yo dije, qué bello. Yo hubiese podido hacer mi chiste sin mencionar a Daniel Alvarado. Y no pasa nada. Y el chiste iba a funcionar porque el chiste es muy bueno. Pero nada más que yo dijese, Daniel Alvarado, que por cierto me contaron los chismes que están en el público, una vez hizo eso y eso generó en ella una reacción como de decir que lo que yo estaba diciendo era mentira, pero desde el juego, porque es algo que ella de verdad hizo. Pero que no quería admitirlo. Y eso es mentira, me gritaba. Eso no fue así. Eso no fue así. ¿Ustedes se acuerdan cuando Black Lives Matter? En el 2020, por esta necesidad. Ok. Antes era muy fácil tener una posición sobre el racismo, sobre la homofobia, sobre todas esas cosas. Te preguntaban, ¿tú eres racista? No, ok, listo. ¿Tú eres racista? Sí, ok, vamos a hacer la pareja igual, sí, ok. Pero hoy en día con las redes sociales, la gente tiene la necesidad de ir más allá, de tener o sea, tiene como que la necesidad de argumentar su postura con respecto a estos temas que son sensibles hoy en día. Entonces, cuando en 2020 se formó el lío del Black Lives Matter en los Estados Unidos, Daniel Alvarado tuiteó, yo no soy racista, porque en mi casa trabajaron 2 mujeres negras y yo las amaba. Destruyeron a Daniel Alvarado en las redes sociales por ese tweet. Y yo dije, gracias a Dios, Daniel habló primero que yo. Porque es que yo pienso exactamente igual que Daniela. No con los negros, sino con los homosexuales. Porque yo tuve 2 primos homosexuales que se murieron de SIDA en los años 90 y yo los amaba. Y de verdad eso es lo que yo digo. No puedo odiar a los homosexuales. Mis primos amados eran homosexuales. ¿Cómo lo puedo odiar? Ya no sufrieron tanto. Pero no lo puedo decir porque me joden. ¿Qué hago yo? Uso los lemas de las causas sociales. Porque el Black Lives Matter es un lema de la página del racismo. Las mujeres feministas me hicieron saber que el lema de las feministas puede ser
ni una más. Mis amigos homosexuales me hicieron saber que la Liga LGBT tiene un lema que es el amor es amor. La gente que cuida perritos en la calle no compres, adopta. La gente que lucha en contra de la negación del holocausto judío es nunca más. Los ecologistas tienen una que es ambientalistas, que en contra de la contaminación, que está todo, no sé qué. El mundo no es un cenicero. Yo uso esos lemas para no meterme en rollo. La vaina es que son muchos lemas. Y me da miedo pensar que un día me confundan y me pregunten a mí, oye, ¿qué opinas tú de los hombres machistas que le pegan a su mujer? El amor es amor. Pero bueno, tú eres loco, ¿cómo vas a decir eso? Tú eres loco, criminal. ¿Qué opinas tú entonces del problema judío y del antisemitismo? El mundo no es un cenicero, man. Coño, pero cabrón, no jodas, qué escándalo. Estoy escuchando. Entonces, ¿qué opinas tú del racismo y la gente que anda jodiendo negro? ¿Lo compres? Acepta. Es el chiste, un éxito. Pero que Daniel Alvarado estuviese ahí, era el elefante rosado que convirtió ese chiste, que es un chiste bueno, en una joya. Ese día, ese chiste fue una joya preciosa. Yo nunca había tenido, y creo que técnicamente George pudo haber hecho recurso de esta situación social. Coño, somos muchos. Muchas advocadas, que fue por eso que esta gente no nos quiere. Y yo no voy a caer en el asunto, es muy fácil buscar a George, sí es muy fácil buscarlo. Sí es muy fácil. Y George Luz es una estrella. O sea, yo soy un pendejo que no conoce chiste. Pero eso no me quita a mí, como comediante y como formador, la oportunidad de compartir en un foro cosas técnicas para que la gente, para que todos aprendamos. Otra pregunta, la última. Lo que hicieron a rechazar. Hola. 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 Hola, ¿tu nombre? ¿De dónde lo llamas? Diana. ¿Se escucha bien? Ok, ahora Sí. ¿Serían felices si hacen comedia hasta el último día de sus vidas? Sí, claro. Totalmente. O sea, eso es lo que yo quiero. O sea, hasta el último momento. Que yo esté así, que Y chistazo. te amo, papá. Chao. Eso. Hasta el último momento de mi vida. Pero ¿cuál es el último momento de mi vida? Puede ser abuelito de... Ah, pero si me morí en un accidente de tránsito. Ya. ¿Cómo También. iba contando chistes? ¿Sabes que el otro día no encontraba mi bola? No, pero sí, yo sería feliz. Yo siento que el humor es una pasión. Cuando a ti te apasiona algo, es como... O sea, yo he dejado de sorprenderme, pero hay un momento en que yo decía, me están pagando por hacer esto. Qué loco. Y mi mamá, que es modelo de inmigración europea, hay que trabajar, el dinero se gana sudándose. Entonces mi mamá a veces, yo no, mamá, tengo un show esta noche. ¿Y eso te lo pagan? Y yo, eso me lo pago. Sí, y yo le digo, y me dan cena. Ah, no, bueno. O sea, para mi mamá, eso ya es la locura, ¿sabes? Una cenita. Yo pago mi pequeño, mi pizza, para mi casa cena. Sí, yo creo que no veo otra cosa, lamentándolo mucho. Me gustaría ser empresario, tener mucha plata, pero amo tanto la comedia que me veo hasta el viejito viviendo bajo un túnel, hablando con Ana Luisa, que me vino a preguntar vainas porque soy un indigente. Pero, pongo la A línea. llevarlo a la arepa de Monte. Voy a compartir contigo una anécdota de lo poderosa que es la risa y de cómo no se debe ser prejuicioso con el momento. Eso es. Yo durante 10 años fui voluntario de Doctor Yazo.
Una asociación civil que trabaja como en los hospitales con población primordialmente infantil, que está hospitalizada y van payasos que están muy bien formados a interactuar con ellos, a desdramatizar un poco la mentalidad. Un día, pero no siempre trabajo con niños, a veces trabajamos con, muchas veces trabajamos con adultos. Una vez fuimos al hospital oncológico Olvido Sendí en Codiza. Un hospital básicamente para los pacientes terminales de cáncer. Yo entro en una habitación con mi vestuario de payaso. Hay una señora muy mal, con su acompañante. La señora está aquí, en una cama, pero no, esa señora, sin ser médico, pudiese decirte que le quedaban horas de vida. Horas. Un día. Le preguntamos a su acompañante si podemos entrar y el joven nos dice que sí, que adelante. Por supuesto, entramos una energía muy bajita. La señora nos pide que recemos con ella, porque ella quiere rezar porque ella se está despidiendo. Nos ponemos nosotros dos a rezar con la señora. Nos incorporamos en una posición no muy cómoda porque ella estaba acostadita. Y empezamos a rezar, Padre Nuestro. Y yo, chévere, rezando con mi señora ahí. Pero yo tenía eso en una bata, pero nosotros hacíamos de doctor Yazo, éramos como una parodia del payaso, del doctor. Y hacía calor. Y yo, como estaba sudando, yo agarro y me seco, me sudo con mi pañuelo. Con mi pañuelo, el pañuelo de mi payaso, que es un interior que me regaló un pana mío cuando perdió los 180 kilos de sobrepeso que tenía. Pero de este calibre, yo lo cargaba aquí y agarro mi interior y empiezo a secar, pero yo no estoy pensando en el interior. Y esa señora se ha empezado a reír. Y yo dije, maté a esta vieja. No fue cáncer. Y yo me preocupé muchísimo. Porque si la señora empieza, o sea, le quedaban horas de energía de vital. Y yo salí de ahí, y cuando yo traté de conectarme visualmente con su hijo, su nieto, no sé, y con la mirada me agradeció y sonrió y me dio las gracias. Y la señora, yo la dejé en paz, no sé si se murió esa noche o de repente la señora nunca se murió. Oye, todavía viví en un interior así. Me saltó la Pero vida. esa señora decidió reírse. No te lo juro, amiga. Que nunca, o sea, nunca fue, el gesto mío fue para hacer un chiste. Fue un reflejo de cuando estoy sudando, entonces necesito secar. Y ella decidió reírse de eso. Hasta el último momento de su vida, esa señora decidió reírse. Entonces, yo vivo sin ningún tipo de complejo con eso. La gente se ríe cuando le da la gana, yo siempre voy a hacer chistes. Hablas tú de los personajes. Yo dejé de ser un civil ya. Yo soy un comediante a las 24 horas del día. Un aplauso para él. Bueno, aplausos y por eso hoy no puedo poner que sea una de Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.